Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de la sección Think Tank número 3. En este episodio vamos a hablar sobre los principios generales de la prueba. Empecemos. Primero, principio de la competencia. Este principio se relaciona con el principio de inmediación, el cual implica el estrecho contacto del juez con el hecho material de la prueba. Implica la competencia del juzgador para conocer la prueba cuando la misma se practique de forma oral en la audiencia de juicio, así como para dirigir el debate probatorio con imparcialidad, esto con el fin de obtener la verdad procesal. Segundo, publicidad. La finalidad de este principio es que tanto el procesado como la comunidad en general puedan tener conocimiento de la prueba. Implica que las partes puedan tener acceso a las pruebas que consta dentro del proceso. Esto con el fin de permitir la práctica, objeción y análisis de las mismas. Tercero, principio de contradicción. Este principio se constituye como una garantía básica del debido proceso. Tiene como finalidad garantizar que los sujetos del proceso puedan conocer oportunamente las pruebas que se van a practicar por su contraparte, a efectos de que se pueda poner de manera fundamentada y, en caso de sentirse asistido, contradecirlas. Cuarto, el principio de igualdad probatoria. Este principio implica que tanto la parte actora como la parte demandada deben contar con los mismos medios y oportunidades de prueba. Este principio no significa que las partes tendrán que probar lo mismo, sino que, al momento que tengan que acreditar algún hecho incorporado en el proceso, pueden hacerlo en igualdad de condiciones y valiéndose de los términos y medios en los que pruebe su contraparte. Quinto, principio de la congruencia. Este principio implica que se pueda establecer efectivamente una relación entre lo alegado y lo probado, en autos con el asunto que es materia del proceso, respecto a lo que posteriormente será el tema decidendo. Implica que el juzgador, al momento de decidir, únicamente atienda a los hechos incorporados y debidamente acreditados en el proceso por las partes. Sexto, principio de la carga de la prueba. La carga de la prueba pretende que las partes sepan que, en caso de incorporar hechos al proceso, recaerá en ellos la obligación de demostrar y acreditar dichos hechos mediante los respectivos medios probatorios. El COGEP define a la carga de la prueba como la obligación de la parte actora de probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y de la parte demandada de probar aquello que ha negado en su contestación. Séptimo, principio de la lealtad y probidad probatoria. Los medios de prueba no deben ser utilizados de forma fraudulenta con el fin de oscurecer la obtención de la verdad procesal por parte del juzgador. Asimismo, la prueba no puede utilizarse para producir error, engaño, confusión o alteración de la verdad que pueda dificultar el hecho de dar con la verdad procesal. Octavo, principio de preclusión. También conocido como principio perentorio, pretende establecer un límite de oportunidad respecto al anuncio y a la práctica de las pruebas. En ese sentido, se establecerán los momentos en los que la prueba puede ser anunciada y practicada de forma oportuna, siendo así que la inobservancia de estos términos implicaría la extemporaneidad de las mismas. Noveno, principio de libertad probatoria. Este principio pretende garantizar que, con el fin de demostrar los hechos alegados, las partes puedan sentirse asistidas de todos los medios de pruebas lícitos, así que en el proceso, las partes pueden disponer a su discreción del medio de prueba que consideren el más idóneo para la acreditación de un hecho determinado. Décimo, principio de inmediación. En concordancia con el antes mencionado principio de competencia, el principio de inmediación pretende garantizar la inmediata relación del juez y de las partes con respecto a los elementos probatorios introducidos en el proceso. Undécimo, principio de exhaustividad. Este principio busca establecer la obligación que tiene el juzgador de analizar y estudiar los elementos probatorios,
aportados al proceso en su totalidad, siempre ciñéndose a los procedimientos legales establecidos para la práctica y apreciación de las pruebas. 12. Principio de control de prueba. Este principio busca garantizar que, previo a la evacuación de las pruebas, las partes puedan conocer cuáles son las pruebas que efectivamente serán incorporadas al proceso, de tal manera que, al momento de practicarlas, puedan sentirse asistidas de emitir sus opiniones y sus consideraciones respecto a las mismas. 13. Principio de la comunidad de la prueba. Este principio busca establecer que la prueba no le pertenece necesariamente a la parte que la aporta, así como tampoco la pertenece al juez, sino que la prueba se entiende perteneciente al proceso con el fin de que todos los sujetos del proceso puedan acceder a ella. 14. Principio de disposición y renunciabilidad de la prueba. En virtud del principio dispositivo, se reafirma que las partes deciden la suerte del proceso. Por lo tanto, podrán incluso desistir de la práctica de una prueba que han aportado, así como renunciar a la utilización de un determinado medio probatorio. 15. Principio de prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Implica que la decisión judicial se dicte únicamente en base a los hechos que han sido efectivamente demostrados con pruebas por parte de los sujetos del proceso, prohibiendo al juez de aplicar su conocimiento personal respecto a los hechos al momento de decidir. 16. Principio de interés público de la prueba. Si bien en los procesos cada parte persigue su interés particular, puede ocurrir que, por ejemplo, en un proceso de garantías jurisdiccionales, el hecho de que las decisiones posean efecto erga omnes implica que el fallo emitido será realmente de interés general, así como todos los aspectos desarrollados y aportados en el proceso, entre ellas la prueba. 17. Principio de formalidad y legitimidad de la prueba. Implica que se atiendan las respectivas formalidades que la ley ha establecido para dotar de validez a las pruebas, tanto en su obtención como en su práctica. Esto debido a que la inobservancia de dichas formalidades generaría que la prueba carezca de legitimidad y de validez. Asimismo, este principio hace referencia a que la prueba debe ser evacuada por el sujeto que efectivamente esté legitimado para hacerlo. 18. Principio de imparcialidad. Implica la objetividad del juez con respecto a la admisión, la práctica y la apreciación de los elementos probatorios introducidos en el proceso. El juez debe ser imparcial, garantizar que las partes gocen de los mismos medios de prueba y mantener a las partes y su ejercicio probatorio en igualdad de condiciones. 19. Principio de gratuidad. Este principio busca ratificar el carácter gratuito del sistema judicial, por lo que establece que no se deberá gravar económicamente a las partes por la evacuación de los medios de prueba. 20. Principio de licitud de la prueba y del respeto a la persona. Será lícita toda prueba que, ya sea en su obtención o en su práctica, respete los derechos humanos reconocidos en la ley y en la Constitución, siendo así que toda prueba obtenida o practicada en detrimento de los derechos humanos carecerá de eficacia probatoria. Esto con respecto al principio de licitud de la prueba y el respeto a la persona. 21. Principio. Inmaculación de la prueba. Con el fin de que todo lo actuado en el proceso sea válido, este principio busca que todos los elementos que formen parte del acervo probatorio estén libres de todo tipo de vicio intrínseco y extrínseco que puedan ocasionar la nulidad de la prueba. 22. Principio de deber de las partes de colaborar con las pruebas. Reafirma el sentido cooperativo de los ciudadanos con el sistema judicial. Busca consagrar la solidaridad social de cooperación de los ciudadanos con el funcionamiento de la justicia.
Principio de la obtención coactiva de los medios de prueba. Número 24. Este principio faculta a los sujetos del proceso, en caso de no poder acceder voluntariamente a un determinado medio de prueba, solicitarle a la autoridad competente el alcance coactivo de esa prueba. Se relaciona con el acceso judicial de la prueba, que según lo expuesto en el COGEP, implica que todo documento o información que no esté en el poder de las partes puede ser solicitado al órgano jurisdiccional, y éste podrá ordenar a la otra parte o a terceros que la entreguen fácilmente. Bueno, con esto terminamos los 24 principios que conforman los principios generales de la prueba en nuestro sistema judicial en el Ecuador. Así que espero esto le haya servido a ustedes para conocimiento o práctica o difundir esta información. Siempre es bueno aprender cosas nuevas, así que sin más, les pido lo de siempre, por favor difundan este canal, este episodio, para poder llegar a más personas, a su vez que puedan estar interesadas, o compartirles este tipo de información para que puedan tener en cuenta cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, qué deberían de saber para mejorar su situación y poder mejorar la situación social de todos. Sin más, muchas gracias a todos. Hasta aquí este episodio.